ex legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escritor, dirigente de Política Obrera, periodista también. Jorge Altamira está en línea. ¿Qué tal, Altamira? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Gracias por la llamada. No, gracias a vos por atendernos, tanto tiempo. Nos merecíamos llamarte. Totalmente, además verte siempre al frente de este programa. Claro, acá viniste varias veces, así que sos una de las personas que ha conocido más o menos lo que tratamos de hacer acá. Jorge, te queremos consultar, estamos en un momento, una crisis, hoy hace un rato leía los índices de inflación que salieron el lunes de la ciudad de Buenos Aires, esta inflación desmedida, bueno, la caída de los salarios, un plan económico que parecería que es un plan liberal. Yo leí algo que vos escribiste que hablabas de la hiperinflación y el año electoral. ¿No considerás que esto ya es hiperinflación o pensás que todavía puede haber más? No, bueno, ocurre lo siguiente, hiperinflación es lo que vivimos en aquella ocasión en el Rodrigazo, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos un parámetro, una experiencia propia, digamos, esto no alcanzó todavía índices descomunales mensuales, y también, por ejemplo, la hiper de Alfonsín. Claro. En la hiper de Alfonsín, el precio de la leche a la tarde no era el mismo que a la mañana. Uh-huh. Y acá probablemente 2 días el precio de la leche aguanta. Claro. ¿No es cierto? Sí. Entonces, si hacemos ese parangón, eso no es así. Y en segundo lugar hay otro problema, que la hiperinflación está muy vinculada a decisiones que se reclaman desde círculos internacionales al gobierno, como por ejemplo una devaluación que lleve el peso oficial a unos 350, que lleve el dólar oficial a unos 350 pesos. Eso, según algunos economistas que se dedican a consultoría de empresas, provocaría una inflación mensual del 15%. Y ahí ya entraríamos en una hiperinflación. Otra cosa que nos llevaría a una hiperinflación es lo siguiente. Muchas de las ganancias capitalistas, quiero decir que en estos años las ganancias capitalistas volaron, o si quieren una expresión más moderada, las ganancias de las empresas volaron. Muchas de esas ganancias se han convertido en títulos públicos en pesos indexados. Si por algún motivo entendieran que esos títulos corren un riesgo o que no se fuera a cumplir con la indexación y corrieran al mercado cambiario, ahí tendríamos una hiperinflación. De manera que si llamamos a esto que está ocurriendo hiperinflación, nos perdemos los escenarios que amenazan con algo más profundo, más dramático, y que sí sería una hiperinflación. Esto este es un año electoral. A ver, contame un poco, ¿qué se podría hacer en este momento, Jorge? Bueno, no, quiero decirte lo siguiente, cuando vos citás ese artículo, la hiperinflación en el año electoral, quiere decir que el título habla de que se unen estos factores. Sí, sí. Con esto, claro, quiero decir que el proceso electoral no está consumado. Uh-huh. Y con la decisión, por ejemplo, de la Corte de ayer fue, creo, de suspender las elecciones en Tucumán y en San Juan, independientemente de los fundamentos, si querés después lo discutimos, marca el comienzo de una intervención más intensa de la Corte en las elecciones. Además, ayer, de nuevo, el presidente de la Corte, Horacio Rosati, habló de la inconstitucionalidad de la emisión monetaria. Uh-huh. Algo que metieron en la Constitución los que la reformaron en 1994 y que medio es delirante. Se ha escrito mucho, la gente no se dio cuenta, pero en La Nación, particularmente en el diario La Nación, se ha escrito sobre esto. Es decir, que algún tipo de intervención judicial en materia económica se puede llegar a producir. Ahora te das cuenta que la emisión monetaria
la más amplia, la más intensa, la de mayor envergadura, es la de la Reserva Federal de Estados Unidos, que pasó de un activo de 300.000 millones de dólares a 8 billones. Es claro, decir, pero que aumentó ¿cuánto? 30, casi 25, 30 veces. Claro, pero tienen... comprando títulos del Estado y emitiendo moneda. Claro, pero emiten moneda, pero es una moneda pesada. Acá cuando se emite moneda, no importa, vemos el punto lo de que vista pasa, que ¿no? trata de Rosati, Claro, si es constitucional o no. claro. Acá no vale eso. Eso es en primer lugar. Por otro lado, cuidado, porque todas las crisis bancarias que tienen lugar en este momento tienen su origen en esa emisión. El hecho que al día siguiente de una emisión parezca no ocurrir nada, no significa que no, porque el dinero sigue circulando, y ¿me entendés? Y ese dinero ha ido a los bancos no tienen cómo prestarlo, etcétera, y ahora hay crisis bancarias repetidas que todo el mundo coincide que está vinculado con esa gran emisión monetaria. Claro. Pero para no perdernos de esto, sí, lo que quiero decirte es que hay una intervención ahora del Poder Judicial. Entonces, las variables económicas, en el momento en que cayó el acuerdo con el fondo, se cayó, lo quieren remedar sin pasar por el Congreso con un nuevo acuerdo, pero se cayó. Massa pide 10.000 millones de dólares y los otros le dicen, llévame el dólar a 350. Este tipo de medidas, la marcha de este plan económico, esta intervención en las elecciones provinciales, las crisis internas en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pueden provocar un cambio electoral, un cambio en el proceso electoral muy profundo. Quiero dar un ejemplo de algo que escribí en el día de hoy, que es lo siguiente. Cristina Kirchner y Massa están completamente de acuerdo en impedir que haya una competencia en las PASO. Y Scioli y otros quieren intervenir en las PASO, hasta Mansur, de Tucumán, que ayer fue defenestrado por la Corte, también quiere intervenir en las PASO. ¿Qué pasa si el gobierno nacional decide suspender las PASO? Que no se hagan para preservar un candidato único de parte del Partido Justicialista, el Frente de Todos o lo que fuere. La Corte ya podría intervenir con este antecedente, diciendo que esto altera en un año electoral las reglas con las que este año electoral comenzó. Claro, lo cual sería lógico. Desvirtúa la democracia, bla, 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 bla. Sería lógico, digamos. Sería lógico. Además puede intervenir en Formosa, puede intervenir en San Luis, puede intervenir en Santa Cruz, que tiene reelecciones indefinidas. Entonces ha cambiado todo el estatus, de manera que todavía estas elecciones, ellas están en suspenso. Por eso vos tenés un montón de precandidatos que aprovechan eso para ir a la televisión, pero no tenés definiciones en ningún lado. Claro. Porque nadie sabe cómo esto va a seguir o cómo esto va a terminar. Ahora, Jorge, con este panorama, porque hoy, por ejemplo, alguien que está escuchando este programa, que por suerte bastante la gente que lo escucha, dice, bueno, el problema está, intervenga o no intervenga la Corte, el problema está que no hay ningún elemento que haga a la gente, a la gente común, a la que trabaja todos los días, que pueda tener alguna esperanza. Tiene, por un lado, el Frente de Todos, que ya sabemos lo que es porque lo estamos sufriendo, y por otro lado, algunos que dicen que todavía podrían aplicar planes económicos peores. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, es que es muy claro. El problema, cuando uno tiene un problema, lo que primero que tiene que preguntarse es qué puede hacer él mismo por ese problema, no qué pueden hacer los demás. La clase obrera no puede preguntarse cómo un gobierno patronal lo va a sacar del pozo. Ayer ocurrió una cosa indignante en esa cumbre de la Cámara de Comercio norteamericana. La AmCham, el presidente de la Cámara
se quejó del 40% de la pobreza. Cuando él y los que estaban ahí son los que pagan los salarios que están debajo del nivel de la pobreza. Claro, claro. El caradurismo es completo, es una estafa. Entonces, finalmente, Juntos por el Cambio, como Frente de Todos, depende de esta AmCham, de esta Cámara de Comercio. Por supuesto que depende. Ayer Massa fue a rendir cuentas. Y dependen de ahí. La AmCham está instalada en 120 países y en varios de ellos ha sido la punta de lanza de golpes económicos o de golpes de Estado. Por ejemplo, juega un papel muy importante en el tema de la guerra de Ucrania. ¿No es cierto? Estos que dependen, todos los partidos dependen de esta gente. Entonces la clase obrera, ¿en dónde puede tener una esperanza? Tiene que tener una esperanza en su propio accionar político. Por eso el papel de la CGT es tan importante, porque la CGT forma parte de la AmCham, claro, de la Cámara esta, en el sentido que está al servicio del Plan Massa, está al servicio del acuerdo con el FMI, visita regularmente a la Embajada Norteamericana, como lo hacen también los de la CTA, como Yasky y Baradel. ¿No es cierto? Entonces el problema de fondo de este país es cómo la clase obrera se va a orientar para dar su salida a la crisis. Este es un problema mundial que tenemos. Claro, mirá lo de Macron en Francia, claro, pero cosa la huelga que está en Alemania. Que está muy verde acá en Argentina, porque yo lo que vi de varios discursos de la AmCham, que están muy cómodos con el peronismo, es decir, están mucho más cómodos, sobre todo en Norteamérica, está mucho más cómodo con el peronismo que lo que estaba con Macri, porque con Macri había todos los días, había huelgas. Pero el problema de la AmCham no es con el peronismo ni con Macri. Sí. Lo han dado a entender también en esta reunión. Tienen miedo a un levantamiento popular. Claro, pero con el peronismo tienen garantizado que no va a haber levantamiento. Pero el peronismo no tiene más ninguna autoridad. La gente se caga de risa del peronismo. ¿Y vos pensás que puede haber un estallido? No se trata de un estallido, porque un estallido, que es una cosa que ocurre una vez, se trata de una rebelión popular. Mira, varias organizaciones de izquierda que actúan en Chile, antes de la rebelión popular de 2019, decían que las cosas estaban verdes, como vos lo acabas de decir. Y probablemente se veían verdes, como vos lo ves también. No estoy impugnando que hubieran visto lo contrario de lo que parecía que era. ¿Y dónde nació esa rebelión popular? Porque las rebeliones populares se cuecen con el tiempo. Nadie las advierte. Son muy pocos los que las advierte. Si así damos una historia de todas las revoluciones que hubo en el mundo, el 90% de ellas sorprendieron a los gobiernos. Claro, pero Jorge... Sí. Pero Jorge, en el 2001, por ejemplo, que salimos todos a las calles, todo, y la situación, yo la verdad no quiero compararla con ahora, porque no se puede comparar, son diferentes momentos, pero creo que en caída salarial, en los jubilados, creo que los jubilados todavía estaban mejor que ahora, por decirte algo, porque cobraban más de 130 dólares seguro. Hace poco tiempo, 20 años no es nada, tenemos también el antecedente de la lucha contra Macri por la reforma previsional, que sí que tenemos el antecedente que hay una tendencia en el pueblo argentino a no aceptar ese tipo de cosas. Pero el peronismo no actúa como dique de contención y le sale bastante bien. Sí, la CGT. La CGT. Sí, claro que actúa como un dique de contención, pero la propia CGT es consciente que es un dique enflaquecido. Es totalmente consciente de eso. O la gente que gana menos que el salario de pobreza y está en una fábrica, no está rumiando algo. Lo que ocurre es que cuando más intensa es una crisis política, más complejo es el proceso de homogeneización de una respuesta popular. Fíjate que nadie advirtió la rebelión popular del 2001 hasta que Cavallo declaró el corralito. Hasta antes del corralito había una bronca total. En las elecciones de octubre del 2001 hubo una abstención furibunda, pero tuvo que producirse un detonante
para que hubiera una rebelión popular. Y ahora mismo, toda la discusión sobre la devaluación es por sobre todo política. ¿Por qué es política? Porque si va a haber un aumento, como dicen los economistas, del 15% mensual, en caso de una devaluación a 350 pesos, va a haber una rebelión popular. Y Massa y Cristina Kirchner están preocupados por eso. Ahora, y además ha empezado una discusión en Juntos por el Cambio. Ahora Larreta se reúne con la CGT. Y ahora, ¿a qué se debe la crisis con el macrismo? Porque Macri y Patricia Bullrich dijo, nosotros vamos a dinamitar todo. Entonces, naturalmente, vino alguien en Juntos por el Cambio y dijo, no hay condiciones para dinamitar. Tenemos que hacer una unión nacional porque vamos a tomar medidas que van a provocar una rebelión popular. Entonces, si encima fraccionamos el campo de la clase capitalista, nos va a ir muy mal. Te hago una recomendación. Creo que fue el domingo, no me acuerdo. Sí, el domingo. Tanto en La Nación como en Clarín, le hicieron un reportaje al CEO de TAMCHAM. Ah, sí, Minujín. No, este es el presidente. El CEO se llamaba... tenía un apellido español. Sí, ahora no me puedo acordar. Sí, Ávila, sí. o no me acuerdo, Arias, Ávila, bueno, no me acuerdo. Pero buscar los diarios. Sí. Él en una parte dice que la clase empresarial está dividida. Porque el impacto de la crisis, en caso de devaluación, va a ser desigual. Los que importan pueden irse a la quiebra, los que importan insumos para producir. Porque van a tener que pagar 350 pesos. Y aquellos que exportan pueden hacer un negocio. Esto también lo divide. Y enflaquece el frente empresarial o el frente patronal frente a una respuesta a los trabajadores. Pero el punto de partida de esta conversación entre nosotros era el tema de la esperanza. No, en el orden actual, en los partidos no está esa esperanza. Los trabajadores tienen que forjar una esperanza a partir de su propia decisión de actuar en forma unificada y decidida. En tanto eso no se desarrolle, la esperanza se aleja. En tanto se desarrolle, se aproxima velozmente una esperanza y una salida. Está muy claro. Jorge, dos cositas, y a ver si me las podés contestar más o menos rápidamente. Una, yo el otro día hablaba con un empresario pyme y me decía que estaba importando con el dólar MEP, 400 y pico pesos. Porque seguramente no tiene cómo coimear a nadie en la aduana. Ahí está, porque no tiene cómo coimear. Entonces, por eso, cuando hablamos de que se va el dólar a 3.50, ¿no están ya todos los precios puestos en un dólar de 450, 500 pesos? Bueno, no sé, Práctica y decía eso en el 2015, decía que todos los precios ya estaban al valor del paralelo. Macri devaluó y los precios se fueron enormemente para arriba. Ese es el problema. Ahora, otra cosa más. Se muerde la cola. Sí. De todos modos, quiero señalarte algo con relación a este empresario pyme o cualquier otro. Argentina tuvo un superávit comercial en el año 2021 y 2022 de 45.000 millones de dólares. Se fueron todos. En el pago de intereses al FMI y a la deuda externa, y un superávit comercial, ¿no? Ese dinero no era para importaciones, porque superávit comerciales ya importaron. Después que se importó, quedó un saldo de 45.000 millones, se lo tragaron el pago de los intereses, la salida de capitales, y otras maniobras de ese tipo. Y el saldo y el pago de intereses de la deuda privada. Claro. Entonces, cuidado, porque el tema de que Argentina no tiene dólares, menos mal que no tiene dólares, porque cuando los tuvo, se los llevan. Se los rifaron 45.000 millones de dólares. Ahora les cuesta un Perú. El problema es esta deuda, que era en el 2001 de 180.000 millones de dólares,
y que ahora es de 550.000 millones. Claro, en donde están con una economía más o menos similar. Claro, claro. Para terminar, Jorge, yo me acuerdo, hace un tiempo hablábamos con vos, hace ya bastante, ¿no? Hace como 10 años, y vos decías que la izquierda iba a ir en ascenso. ¿Seguís pensando eso, que puede ir la izquierda en ascenso, o que la bronca se va a canalizar nada más que por ultraderecha, como parecería que se está canalizando? Mira, en gran medida, no, las broncas no se van a canalizar por la derecha. La derecha lo que explota, como ahora explota Milei, es que esa bronca no se desarrolla. Porque si se desarrollara, estaría presente en movilizaciones, ocupaciones de fábrica, ocupaciones de colegio, etcétera, que es lo contrario de lo que plantea Milei. Claro. Entonces, como es una bronca que no encuentra un canal, a lo mejor veremos, Milei puede sacar alguna ventaja, digamos, de todo eso, pero depende de la orientación de la izquierda. Porque la izquierda tiene una orientación completamente electoralista, entendiendo por izquierda al FITU, sí, no a nosotros. Ya hemos tenido una crisis como consecuencia de eso. Y ahora están pagando los resultados. Ahora, por ejemplo, han hecho un acuerdo, la Unidad Piquetera y el Partido Obrero han hecho un acuerdo con Grabois, han hecho un acuerdo con la agrupación Milagro Sala, han hecho un acuerdo con la CGT Autónoma, y probablemente intervenga la Cámpora para hacer una manifestación en común, que es para tirar abajo a Tolosa Paz. Y a Tolosa Paz quieren tirar abajo a los kirchneristas dentro del gobierno, claro, porque ella con Alberto quiere pasos competitivas. Con ese tipo de orientación sigue huérfano, de parte de esta gente, sigue huérfano una orientación política. Pero los trabajadores, en la medida que van encontrando una reacción, en la medida que van luchando, abriendo perspectivas, haciendo experiencia, van a encontrar su dirección política en la lucha misma, y esa dirección política seguramente va a tener un carácter socialista y obrero, y nosotros como política obrera luchamos por esa dirección o parte de esa dirección. Está muy claro, Jorge. Bueno, para terminar, no sé si querés agregar algo, y de paso preguntarte si Política Obrera se va a presentar a las elecciones, qué piensan hacer. Sí, claro, porque somos Partido Nacional. Claro. Hemos sido reconocidos como Partido Nacional, creo que en el verano, creo que fue en enero, y en este momento hay asambleas en las provincias y en los municipios, porque para nosotros esta campaña electoral tiene que servir para desarrollar una gran implantación política, y entonces en este momento estamos en una campaña generalizada de elección de candidatos por parte de los mismos trabajadores, digamos, en la base de los distritos, arrancando por los municipios, provincias, etcétera, y en última instancia los candidatos nacionales. Está muy claro. Jorge, yo te agradezco mucho por este ratito que pudimos conversar, como siempre ha sido un placer para nosotros, y te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, y espero que esto ocurra con mayor frecuencia. Es muy agradable y muy interesante un intercambio de ideas con vos. Te prometo que lo vamos a hacer con mayor frecuencia. Un abrazo grande. Chao, chao.